La expulsaron con sus 5 hijos y la obligaron a vivir en la única propiedad que nadie quería, la vieja casa torcida en la colina, un lugar que todos en el pueblo creían maldito. Pero lo que el pueblo no sabía, y lo que su opresor nunca imaginó, era que la causa de esa peligrosa inclinación no era una falla, sino un poderoso secreto oculto tras una pared falsa. Parece una leyenda, pero quienes conocen la historia del manantial de la curandera juran que esto ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo de la sierra. Si las historias sobre el poder de la justicia a través de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El mundo de Consuelo se había encogido hasta convertirse en una habitación fría y un puñado de miedos. La muerte repentina de su esposo no solo le había arrancado el amor, sino también el techo y el pan. Con 5 hijos pequeños que la miraban con ojos llenos de una confianza desgarradora, se enfrentaba al esqueleto del invierno que ya asomaba por las montañas. Cada soplo de viento que se colaba por las grietas de su humilde choza era un presagio de la helada que pronto lo cubriría todo. Su corazón era un nido de angustias, donde el dolor del luto luchaba contra el terror primario de no poder alimentar a sus crías. La desesperación era un animal agazapado en la penumbra, esperando el momento justo para devorarla. Las noches eran lo más difícil. Acostaba a sus hijos en un lecho improvisado, contándoles historias de un padre valiente que ahora los cuidaba desde una estrella. Pero las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por la cruda realidad que los aguardaba al amanecer. El último saco de harina era ya solo un recuerdo polvoriento, y las miradas de lástima de los otros aldeanos no llenaban los estómagos vacíos. Se sentía completamente sola, una figura diminuta contra una tormenta inminente. La memoria de su esposo era a la vez un consuelo y una tortura, un faro de un pasado feliz que solo servía para iluminar la profunda oscuridad de su presente. Se aferraba a sus hijos, su única razón para no dejarse vencer. Fue entonces, en la quietud plomiza de una tarde que olía a nieve, cuando un golpe en la puerta interrumpió el lamento silencioso de la casa. Era don Eladio, el anciano más respetado de la aldea, un hombre de pocas palabras y mirada profunda. Sin rodeos, le ofreció la única propiedad que nadie reclamaba, la Casa del Recodo, una construcción abandonada al borde del pueblo, famosa por su extraña inclinación. «Está torcida, Consuelo», dijo el viejo con voz áspera. «El suelo cedió hace años. Nadie ha querido vivir allí por temor a que se derrumbe, pero es de piedra y tiene un techo. Un techo torcido es mejor que ninguno cuando el lobo del invierno aúlla en la puerta». La oferta quedó flotando en el aire helado, una mezcla de insulto y salvación. Los rumores sobre la casa eran una letanía de malos presagios en la mente de Consuelo. Se decía que estaba embrujada, que la tierra misma la repudiaba, que por las noches se oían los lamentos de la tierra al asentarse. Era un lugar marcado por el abandono y la superstición. Sin embargo, cuando esa noche arropó a su hijo menor, sintió el temblor de su pequeño cuerpo tiritando de frío. En ese instante, todos los fantasmas y todas las advertencias de la aldea se desvanecieron. El miedo a lo desconocido era insignificante comparado con el terror tangible de ver a sus hijos sucumbir al hambre y al frío. Al amanecer, con una determinación forjada en la desesperación, fue a buscar a don Eladio. «Acepto», dijo, su voz firme por primera vez en semanas. «Acepto la casa torcida». La mudanza fue una procesión humilde y silenciosa. Con sus escasas pertenencias a cuestas y los niños aferrados a su falda, Consuelo cruzó el umbral de la casa torcida. La puerta se quejó con un largo lamento de madera reseca, como si protestara por la interrupción de su soledad. Por dentro, la extrañeza era aún más palpable. Los suelos se inclinaban en un ángulo antinatural.
provocando una sutil sensación de vértigo. Una pequeña canica que se le cayó a su hijo menor rodó por sí sola hasta chocar contra la pared opuesta. Los niños, sin embargo, lo tomaron como un juego, riendo ante el desafío de mantener el equilibrio. Pero para consuelo, cada viga inclinada, cada ventana descuadrada, era un recordatorio constante de la inestabilidad de su propia vida. Aún así, las paredes de piedra eran gruesas y el viento, que antes era un enemigo dentro de su choza, ahora solo era un murmullo lejano. Por primera vez en meses, un atisbo de seguridad, frágil y deforme como la casa misma, comenzó a arraigar en su pecho. Los primeros días fueron una batalla por imponer un orden en aquel caos inclinado. Consuelo limpiaba con una energía febril, barriendo el polvo de años de abandono y tratando de hacer del lugar un hogar. Las noches eran un concierto de crujidos y gemidos que ponían a prueba su temple, sonidos que la superstición de la aldea atribuía a la tierra inquieta. Mientras fregaba las paredes para quitar el hollín del viejo hogar, notó algo peculiar en el muro de la estancia principal, el que soportaba la parte más baja del techo inclinado. Parecía más liso que los demás y, al golpearlo con los nudillos, el sonido era extrañamente hueco, un eco sordo que no correspondía a la solidez de la piedra. Una corriente de aire, casi imperceptible pero persistente, se filtraba por una fisura minúscula cerca del suelo. Ignoró la advertencia de don Eladio sobre el peligro de un derrumbe y, movida por una mezcla de curiosidad y la necesidad de tapar cualquier resquicio por donde pudiera colarse el frío, se arrodilló para examinar la pared más de cerca. Con la punta de los dedos siguió la línea de la fisura. Era demasiado perfecta, demasiado recta para ser una grieta natural en la piedra. Cogió el viejo atizador de la chimenea, cuyo extremo de hierro estaba gastado por años de remover brasas, y lo introdujo con cuidado en la abertura. Lo que encontró no fue la resistencia de la piedra, sino una argamasa quebradiza que se deshizo en un polvo fino. El trabajo fue lento y arduo. Cada vez que retiraba el atizador, una pequeña cascada de escombros caía al suelo. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío, mientras sus hijos dormían ajenos a la profanación que su madre estaba cometiendo contra su único refugio. Tras casi una hora de esfuerzo silencioso, el atizador atravesó la superficie y se hundió en el vacío. Un soplo de aire viciado y gélido, con olor a tierra húmeda y a tiempo estancado, le golpeó el rostro. Con manos temblorosas, encendió un candil y lo acercó al agujero que había abierto, ahora lo suficientemente grande como para asomar la cabeza. Al principio solo vio oscuridad, una negrura absoluta que parecía devorar la pequeña llama, pero a medida que sus ojos se acostumbraban, la luz danzante del candil arrancó de las sombras una imagen que le heló la sangre y, al mismo tiempo, lo explicó todo. No era un espacio vacío. La pared falsa había sido levantada para ocultar la verdadera cimentación de la casa y el porqué de su desgracia. Una enorme y retorcida raíz, gruesa como el tronco de un árbol joven, había emergido de la tierra y se había abierto paso a través de los cimientos de piedra, partiéndolos. Era una fuerza de la naturaleza, lenta pero imparable, que había estado empujando la casa durante décadas, inclinándola centímetro a centímetro como un gigante que despierta de un sueño milenario. Los lamentos que oía la aldea no eran fantasmas, sino el gemido de la piedra y la madera rindiéndose ante el abrazo implacable de la tierra. El terror inicial dio paso a una extraña calma, la que precede a la aceptación de una verdad monstruosa. Se quedó allí, de rodillas en el suelo helado, observando a la bestia de madera y tierra que dormía bajo su hogar. Era una fuerza primigenia, indiferente a su dolor y a la vida de sus hijos. El fantasma de la casa tenía un cuerpo,
y era el de un titán vegetal que había decidido reclamar su espacio. La comprensión aplastó su miedo supersticioso bajo un peso mucho más real. La casa no estaba embrujada, estaba muriendo. Se apartó del agujero y con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, arrastró un viejo arcón para tapar la abertura. El aire viciado dejó de fluir, pero el conocimiento de lo que allí se ocultaba llenó la habitación con una presencia más densa que cualquier corriente de aire. La pared volvía a estar ciega, pero ella ya no. A la mañana siguiente, cada crujido de la casa tenía un nombre. Cada gemido de la madera era el lento avance de la raíz. El dilema la carcomía mientras preparaba una aguada sopa de hierbas. Lo único que les quedaba. Podía ir a la aldea, contar su descubrimiento y confirmar la leyenda del suelo inestable. La compadecerían, le darían la razón y la dejarían a la intemperie con sus 5 hijos. Porque nadie se atrevería a desafiar a una fuerza que partía la piedra. O podía callar, podía seguir viviendo sobre la espalda de aquel monstruo dormido. Mientras observaba el fuego débil y hambriento en el hogar, una idea tan audaz y retorcida como la propia raíz comenzó a germinar en su mente. Miró hacia la pared falsa, ya no con miedo, sino con un cálculo desesperado. La raíz no era solo la causa de su desgracia, era madera, madera dura y vieja, seca por décadas de encierro. Era un tesoro de leña, un invierno entero de calor y de vida oculto en las entrañas de su ruina. El atizador había servido para descubrir, ahora necesitaba un hacha. La determinación de Consuelo era un fuego frío que no necesitaba oxígeno. Al día siguiente, antes de que el sol se asomara por completo, devolvió el atizador a su sitio junto al hogar y fue a ver a don Eladio. Con la excusa de necesitar cortar unas ramas secas en el linde del bosque para tener algo con que empezar el fuego, le pidió prestada un hacha. El viejo la miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera ver más allá de la excusa, hasta la verdad retorcida que se ocultaba en la casa. Pero no dijo nada, simplemente le entregó la herramienta, su mango de madera pulido por manos más fuertes que las suyas. «Ten cuidado, Consuelo», fue lo único que dijo. «La desesperación es un mal consejero». Ella asintió, sintiendo el peso del hierro y de la mentira en sus manos. Esa noche, cuando la casa se llenó con la respiración acompasada de sus hijos dormidos, arrastró de nuevo el arcón y se enfrentó a la oscuridad. El hacha se sentía extraña y poderosa en sus manos. El primer golpe contra la raíz fue un sonido sordo, denso, como si estuviera hiriendo carne vieja. Un eco ahogado que la casa pareció absorber en sus entrañas. Un sudor helado le recorrió la espalda, pero siguió golpeando, una y otra vez, en un ritmo febril y silencioso. Cada golpe era una rebelión contra el hambre, contra el frío, contra el destino que la había arrojado a aquel rincón olvidado del mundo. Tras lo que pareció una eternidad, una lasca nudosa y oscura, pesada como una piedra y seca como un hueso, se desprendió de la masa principal. Con el corazón latiéndole en la garganta, la arrastró hasta el hogar. El trozo de raíz no ardió con la alegría crepitante de la leña común, sino con una tenacidad silenciosa. Primero se resistió a la llama, pero luego comenzó a consumirse lentamente desde dentro, convirtiéndose en una brasa rojiza que emanaba un calor profundo, casi primordial, que nunca antes había sentido. El calor llenó la estancia, un calor sólido y duradero que empujó al frío hacia los rincones. Los niños, incluso en sueños, parecieron sentirlo, acurrucándose menos en su lecho compartido. Consuelo se sentó frente al fuego, las manos cubiertas de astillas y el cuerpo dolorido, y por primera vez desde la muerte de su esposo, no lloró de tristeza, sino de un alivio feroz y salvaje. Así comenzó su doble vida. De día, era una viuda que luchaba por mantener una apariencia de normalidad en un hogar imposible.
De noche se convertía en una minera secreta, descendiendo a las entrañas de su refugio para arrancar trozos de vida del esqueleto de su propia ruina, alimentando el fuego de su hogar con el mismo mal que amenazaba con derrumbarlo. Las semanas pasaron y la casa torcida se transformó. Dejó de ser una tumba helada para convertirse en un refugio improbable, un útero cálido en el corazón del invierno. El calor constante, denso y terrenal, ahuyentó la palidez de las mejillas de sus hijos y devolvió la risa a sus juegos desequilibrados sobre el suelo inclinado. Pero esa misma calidez, que era una bendición dentro de sus muros, se convirtió en una señal de extrañeza para la aldea. Un hilo de humo, constante y grueso, se elevaba día y noche de su chimenea torcida, un desafío a la lógica del invierno que obligaba a todos los demás a racionar su leña con avaricia. Empezaron los murmullos. ¿De dónde sacaba Consuelo tanto combustible? Las miradas que antes eran de lástima se tiñeron de una suspicacia recelosa. Nadie se atrevía a preguntar, pero la respuesta flotaba en el aire supersticioso del pueblo. Algo no era natural en la casa del recodo. Consuelo ignoraba las habladurías, pues su mundo se regía por otro calendario, el del sol y el de la raíz. Cada noche su trabajo se volvía más metódico, casi ritual. Aprendió a leer las vetas de la madera ancestral, a identificar los nudos que ofrecían más resistencia y las ramificaciones más secas que ardían con mayor intensidad. La raíz ya no era un monstruo, sino una cantera, su mina secreta y personal. Pero la casa también le hablaba. Los gemidos nocturnos cambiaron de tono, volviéndose más agudos y frecuentes. Una mañana, al despertar, encontró una nueva grieta en el suelo de piedra, una fina cicatriz que no estaba allí el día anterior. Era la voz del gigante herido bajo sus pies, protestando por cada miembro amputado. El miedo, que había sido su carcelero, ahora era un compañero constante, pero ya no la paralizaba. Lo sopesaba cada noche, el peso del hacha en una mano y la imagen de sus hijos durmiendo al calor del fuego en la otra. Y cada noche la balanza se inclinaba hacia el mismo lado. El punto de quiebre llegó en el corazón de la helada, cuando el aliento se congelaba en el aire y la nieve cubría el mundo con un sudario blanco. Don Eladio la visitó una mañana, sus viejos ojos fijos en la columna de humo que se alzaba, densa y orgullosa, sobre su techo. No la acusó. Simplemente le dejó sobre la mesa una hogaza de pan y un trozo de queso, un gesto que valía más que 1000 palabras. «La gente habla, Consuelo», dijo en voz baja. «Hablan de un calor que no es natural, de un invierno que no te toca. La envidia es una bestia más hambrienta que el hambre misma. Pronto vendrán a pedirte explicaciones, y no lo harán con buenas maneras». La advertencia era clara. El calor que salvaba a sus hijos la estaba condenando a los ojos del mundo. El humo de su chimenea, que para ella era un símbolo de supervivencia, se había convertido en una baliza que atraía el miedo y el resentimiento de la aldea. Y vinieron, una tarde, cuando el sol era una mancha pálida en un cielo de plomo, un pequeño grupo de aldeanos se presentó ante su puerta. No llevaban horcas ni antorchas, pero sus rostros eran duros como la piedra helada y sus ojos brillaban con una mezcla de temor y acusación. «Viuda», dijo el herrero, un hombre corpulento cuya voz retumbaba en el aire quieto, «¿qué clase de pacto has hecho para que tu hogar arda mientras los nuestros se enfrían? ¿Acaso el diablo te trae la leña por las noches?» Consuelo se mantuvo firme en el umbral, sintiendo a sus espaldas el calor protector del fuego de la raíz y el silencio expectante de sus hijos. No contestó. No había respuesta que pudieran comprender, y justo en ese instante, como si la casa misma quisiera tomar la palabra, un crujido profundo y gutural recorrió la estructura. Un temblor sordo subió desde los cimientos, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. En el muro exterior, junto a la puerta, una grieta se abrió con la lentitud de una sonrisa macabra.
Los aldeanos retrocedieron de un salto, sus rostros pálidos de terror supersticioso. «¡Es la tierra! ¡La casa está maldita!», gritó una mujer. Se persignaron y se marcharon a toda prisa, dejando a Consuelo sola en el umbral, escuchando el aliento de la bestia herida que vivía bajo su suelo. Había ahuyentado a los lobos del pueblo, pero el monstruo bajo sus pies acababa de recordarle que el tiempo se estaba agotando. Cerró la puerta con un suave empujón, y el portazo de los aldeanos huyendo resonó en el silencio. Pero ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de la respiración lenta y dolorida de la casa. Apoyó la frente en la madera fría, escuchando los latidos de su propio corazón y los crujidos de su refugio moribundo. La superstición que antes la condenaba ahora era su muralla, un escudo forjado en el miedo ajeno que le compraba un tiempo precioso. Se dio cuenta, con una claridad helada, de que el gigante bajo sus pies no moriría en silencio. Cada golpe de su hacha era una herida, y la casa le respondía con temblores y grietas, como una bestia que se revuelve en su agonía. La carrera no era solo contra el hambre, sino contra la mismísima gravedad. Tenía que arrancarle a la raíz suficiente vida para sobrevivir al invierno, antes de que el esqueleto de la casa cediera y los enterrara a todos. Los días que siguieron fueron un diálogo macabro entre el hacha y la casa. A cada trozo de madera que Consuelo arrancaba en la oscuridad, la casa respondía durante el día. Un fino polvo de argamasa caía del techo como una nevada constante, cubriendo los muebles con un velo gris. Las puertas se negaban a cerrar en sus marcos deformes. La inclinación del suelo se hizo más pronunciada, y la canica de su hijo ahora rodaba con una velocidad alarmante. Su trabajo ya no era de subsistencia, sino de acopio desesperado. Apilaba la leña contra la pared interior, un tesoro oscuro y nudoso que crecía día a día. Una noche, un estruendo seco y violento sacudió la casa entera, tan fuerte que despertó a los niños entre sollozos de pánico. Fue un quejido agónico de la viga maestra que se había desplazado visiblemente un par de centímetros. Mientras los calmaba con mentiras suaves, Consuelo miró hacia el techo oscuro. La casa le acababa de entregar el ultimátum. El calor de todo el invierno se pagaría con el derrumbe, y el plazo estaba a punto de vencer. El ultimátum resonó en sus huesos más que en sus oídos. A partir de esa noche, el trabajo de Consuelo adquirió una urgencia demencial. Ya no era una minera cuidadosa, sino una saqueadora que arrancaba la carne de un cadáver antes de que llegaran los gusanos. El hacha se movía con una precisión febril, ignorando el dolor de sus manos y el sudor que le cegaba los ojos. La pila de leña crecía a un ritmo frenético, un altar oscuro a su desesperación. La casa, en respuesta, se desmoronaba a su alrededor en una sinfonía de agonía. El polvo de yeso caía como una lluvia perpetua, el cristal de una ventana se rajó sin que nadie lo tocara, y el agua de un vaso puesto en la mesa ahora se derramaba por el borde en un hilo constante, un reloj de agua que medía el tiempo que les quedaba. Sus hijos, ajenos a la cuenta atrás, habían inventado un juego que llamaban el barco pirata, riendo mientras se deslizaban por el suelo cada vez más inclinado, sin saber que su madre estaba desmantelando el barco para que no se ahogaran en la tormenta. La señal definitiva llegó sin estruendo, lo cual fue aún más aterrador. Fue un silencio. Una noche, en mitad de un hachazo, el crujido habitual de la madera fue ahogado por un sonido nuevo, un roce sordo y arenoso, como el de dos muelas gigantescas triturándose mutuamente. Provenía de los cimientos, de todas partes y de ninguna. El temblor cesó. Los gemidos pararon. La casa entera pareció contener la respiración, en una quietud antinatural y tensa que presagiaba el colapso final. Consuelo dejó caer el hacha. El sonido metálico al chocar contra la piedra fue profanador en aquel silencio de tumba. Lo entendió. El gigante no se quejaba más.
porque su espalda ya estaba rota. La batalla había terminado. Miró la enorme pila de leña, el fruto de su locura, y luego a la puerta. No había tiempo para más. Tenía que sacarlos de allí esa misma noche. Empezó a atar los trozos de raíz más densos con una cuerda vieja, formando fardos que pudiera arrastrar. Despertaría a los niños, les diría que era un juego, una aventura nocturna. Saldrían sigilosamente y buscarían refugio en el viejo granero abandonado a las afueras del pueblo. Vivirían como ratas en la paja, pero vivirían. El calor que había extraído de las entrañas de la casa sería su único hogar ahora. Despertó a sus hijos uno por uno, con un dedo en los labios y el susurro de una aventura. «Vamos a jugar a los exploradores de la noche», les dijo, su voz un hilo de calma en la oscuridad. «Tenemos que llevar nuestro tesoro a una cueva secreta antes de que el gigante despierte». Los niños, somnolientos y confundidos, se contagiaron de su urgencia silenciosa. Cada uno tomó una manta mientras ella, con un esfuerzo que le quemó los músculos, comenzó a arrastrar los fardos de leña hacia la puerta. Al cruzar el umbral por última vez, no se atrevió a mirar atrás. Sentía la casa a su espalda, una presencia inmensa y quieta, conteniendo el aliento antes del último suspiro. El aire helado de la noche era como una bofetada de realidad, pero el peso de la madera que arrastraba sobre la nieve era la promesa de un nuevo amanecer. Apenas habían encontrado refugio en el esqueleto del viejo granero, acurrucados en un nido de paja seca, cuando la tierra tembló bajo ellos. No fue una explosión, sino un rugido sordo y profundo, un estruendo ahogado que pareció nacer de las entrañas del mundo y morir en un largo suspiro de madera astillada y piedra pulverizada. Los niños gritaron, aferrándose a ella, pero Consuelo solo los abrazó con más fuerza, su rostro vuelto hacia la dirección de la casa invisible en la oscuridad. El gigante se había desplomado. Su refugio y su enemigo ya no existían. En el centro de su círculo de pánico y frío, encendió el primer trozo de la raíz. La leña ancestral se prendió con su tenacidad característica, y una ola de calor primordial, el último legado del titán caído, comenzó a envolverlos. El fuego no solo calentaba sus cuerpos, era un testimonio silencioso de que habían sobrevivido, alimentados por el corazón mismo de la ruina que los había acogido y que finalmente se había sacrificado por ellos. El amanecer llegó como un testigo mudo, revelando la herida abierta en el paisaje. Donde antes se alzaba la casa torcida, ahora solo había un montón caótico de piedra, vigas astilladas y polvo, una tumba que la tierra se había tragado. El sonido del derrumbe había sacudido a la aldea de su sueño invernal, y al despuntar el día, los mismos que habían huido con miedo la tarde anterior regresaron en una procesión cautelosa. Esperaban encontrar los restos de la viuda y sus hijos, una tragedia que confirmaría sus supersticiones. Pero al acercarse, vieron una luz parpadeante en el viejo granero y el rastro de un humo que no olía a pino ni a roble, sino a tierra antigua. Liderados por el herrero, se asomaron por la entrada desvencijada y se quedaron helados. No encontraron fantasmas ni cadáveres, sino la tenacidad hecha carne. Consuelo, sentada y erguida, con sus 5 hijos durmiendo a su alrededor, protegidos por el resplandor de un fuego que ardía sin llama, como un corazón de brasas. Su supervivencia era un milagro más incomprensible y aterrador que la propia maldición de la casa. Fue don Eladio quien rompió el círculo de estupor. El anciano se adelantó. Sus ojos no se detuvieron en la ruina, sino en la pila de madera oscura y nudosa, apilada junto a Consuelo. Era una madera que nunca había visto. Una leña que parecía piedra y que emanaba un calor que se sentía en los huesos. Comprendió, no con la razón, sino con la sabiduría de los años, la naturaleza de aquella lucha silenciosa. La vio a ella, cubierta de polvo y agotamiento,
y en su mirada no había pacto con el diablo, sino la ferocidad de una loba defendiendo a su camada. Los murmullos de los aldeanos se extinguieron. La acusación en sus ojos se transformó en un asombro casi reverencial. La viuda no había sido una víctima de la casa maldita. Había luchado contra el monstruo que vivía debajo. Lo había desmembrado y ahora se calentaba con sus huesos. La historia de la casa torcida murió esa mañana, y en su lugar nació la leyenda de la mujer que, para sobrevivir al invierno, le había arrancado el corazón a la tierra y lo había puesto a arder en su hogar. El silencio que siguió fue denso y cargado, roto solo por el crepitar del fuego. Fue el herrero, el mismo que había liderado la acusación, quien dio un paso al frente. Su rostro, antes una máscara de ira, ahora reflejaba una mezcla de vergüenza y asombro. No se disculpó, pues las palabras eran insuficientes para el abismo que se había abierto entre la sospecha y la verdad. En su lugar, se quitó su grueso abrigo de lana y lo dejó a los pies de Consuelo, un tributo silencioso a una fuerza que no podía comprender. «El invierno es largo, viuda», dijo con voz ronca, «y el granero no es un hogar. Mañana, al alba, volveremos con herramientas y comida. Te has ganado un techo recto». No era una oferta de caridad, sino un pacto, el reconocimiento de que ella no había sobrevivido gracias a la suerte o a la magia oscura, sino a un coraje que ninguno de ellos poseía. Consuelo simplemente asintió, su mirada fija en las brasas, aceptando no su piedad, sino su rendición, y cumplieron su palabra. Con las primeras luces grises del día, la aldea entera descendió al recodo del camino, no para hurgar en las ruinas con curiosidad morbosa, sino para trabajar. Los hombres comenzaron a limpiar los escombros de la casa caída, levantando las piedras como si realizaran un rito funerario. Las mujeres trajeron caldos calientes y pan, creando un círculo de calor y comunidad alrededor del granero. Consuelo no dirigía el trabajo, pero su presencia era el centro de gravedad de todo el esfuerzo. Sentada junto a su pila de madera oscura, repartía trozos de la raíz a las familias que más lo necesitaban, y el humo terrenal de su tesoro se mezcló con el de las otras chimeneas del pueblo, uniendo a la aldea en una calidez compartida. Sobre las cenizas de la casa torcida, y con la fuerza de una comunidad redimida por el asombro, comenzaron a levantar los cimientos de un nuevo hogar, uno que no se construiría sobre la tierra inestable, sino sobre la leyenda inquebrantable de una madre. El invierno no aflojó su mordaza de hielo, pero algo fundamental había cambiado en el aire del pueblo. El trabajo en el solar de Consuelo se convirtió en el nuevo corazón de la aldea. Los hombres, al remover las ruinas, desenterraron el resto del esqueleto del gigante. La raíz era un laberinto de madera petrificada que se hundía en la tierra más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. No la trataron como escombros, sino como un hallazgo arqueológico. Bajo la guía de don Eladio, que la observaba con una mezcla de temor y fascinación, la extrajeron pieza por pieza. «Es madera de corazón de montaña», sentenció el anciano, y nadie lo puso en duda. Aquellos trozos nudosos, que habían sido la causa de la ruina y la fuente de la salvación de Consuelo, se convirtieron en reliquias. La madera que no se apiló para ella se repartió entre las familias como un talismán, una promesa de calor y resistencia para los inviernos venideros. Mientras los muros de su nuevo hogar se levantaban, rectos y firmes, Consuelo asistía a otra construcción, la de su propia leyenda. Ya no era la viuda desvalida, sino una figura de una fuerza tranquila y formidable. Las mujeres que antes la miraban con lástima o recelo, ahora buscaban su compañía, trayéndole comida no como caridad, sino como ofrenda, y escuchando en silencio mientras sus hijos jugaban, ahora sin el vértigo constante del desequilibrio. Consuelo
Rara vez hablaba de su lucha en la casa torcida, pero su silencio era más elocuente que cualquier relato. Estaba en la forma en que miraba el fuego, en la manera en que sopesaba cada trozo de la raíz antes de entregarlo. Había descendido a una tumba y había salido con el secreto de la vida. Y a medida que la nieve comenzaba a derretirse en las laderas, revelando la primera y tímida promesa de la primavera, el techo de su nuevo hogar quedaba sellado, no solo con tejas, sino con el respeto inquebrantable de todo un pueblo. El día que la casa nueva estuvo terminada, la aldea entera se congregó en silencio. No hubo fiesta, sino un ritual solemne. El herrero, en nombre de todos, le entregó a Consuelo el último trozo de la raíz, la pieza más nudosa y densa, que habían guardado como el corazón del gigante vencido. Consuelo la tomó entre sus manos y, por primera vez, la llevó hasta el nuevo hogar, recto y sólido, y la colocó sobre las cenizas vírgenes. No la encendió con la urgencia del miedo, sino con la calma de quien cierra un círculo. Mientras la llama prendía, con su misma tenacidad silenciosa, su hijo menor, recordando un viejo juego, dejó caer su canica sobre el suelo de madera nueva. La pequeña esfera de cristal dio un par de botes y se quedó quieta, completamente quieta. En el silencio de la estancia, la risa de los niños, limpia y segura, fue la verdadera bendición de la casa. Consuelo nunca perdió el título de viuda, pero la aldea le añadió otro en susurros: la guardiana del fuego, la mujer que había alimentado a sus hijos con la médula de la montaña. Su hogar se convirtió en un punto de referencia, un lugar al que se acudía no en busca de ayuda material, sino de la certeza de que no hay invierno tan crudo que no pueda ser vencido. La leyenda de la casa torcida se contaba junto al fuego en las noches de nieve, ya no como un cuento de fantasmas, sino como la epopeya de una madre. Y Consuelo, desde su ventana perfectamente escuadrada, miraba el humo de su chimenea ascender recto hacia el cielo, un trazo firme y seguro, como su propia vida, reconstruida sobre los huesos de una ruina y cimentada en la fuerza de un corazón que se negó a derrumbarse. Los años pasaron, tejiendo hilos de plata en el cabello de Consuelo y estirando los cuerpos de sus hijos hasta convertirlos en hombres y mujeres fuertes. La casa recta se llenó de la vida y el bullicio que nunca cupieron en la choza ni en la construcción inclinada. Para los niños, la casa torcida se convirtió en un recuerdo lejano, una fábula de su propia infancia que contaban con una extraña nostalgia, recordando más el juego del barco pirata que el terror silencioso que había impregnado sus muros. Consuelo, por su parte, adquirió una calma pétrea, la serenidad de quien ha mirado al abismo y le ha arrancado el sustento. El último trozo de la raíz, el corazón del gigante, nunca fue quemado por completo. Reposaba junto al hogar como un ídolo oscuro y mudo. Y solo en la noche más cruda del invierno, Consuelo añadía una pequeña lasca al fuego. No lo hacía para ahuyentar el frío, que ya no era una amenaza, sino como un ritual de gratitud, un acto para honrar la memoria de la bestia que, en su muerte, les había enseñado a vivir. La leyenda de Consuelo echó raíces más profundas que las del propio gigante y se convirtió en el cimiento moral de la aldea. Los trozos de madera de corazón de montaña que se habían repartido se convirtieron en herencias familiares, talismanes que pasaban de padres a hijos, un trozo sobre el dintel de una puerta para que la casa no se torciera, una astilla en el bolsillo del viajero para que no perdiera el rumbo. La historia se contaba a los niños en las noches de ventisca, no para asustarlos con monstruos que viven bajo la tierra, sino para enseñarles que los verdaderos monstruos, el hambre, la desesperación y el juicio ajeno, podían ser vencidos con el coraje de un solo corazón. Y así, la casa torcida
que había sido un símbolo de abandono y mal augurio, se transformó en su ausencia en un faro. Su derrumbe no fue el final de una historia, sino el nacimiento de una identidad para un pueblo que aprendió que, a veces, para construir algo recto, primero hay que abrazar la ruina, descender a sus entrañas y arrancarle el fuego con las propias manos. El solar donde una vez se asentó la casa torcida nunca volvió a ser edificado, no por miedo, sino por un respeto que lindaba con lo sagrado. Se convirtió en un claro en el bosque, y con el tiempo, de la tierra removida brotó un único retoño, un árbol de la misma especie que la raíz, pero que crecía con una rectitud desafiante. Los aldeanos lo llamaron el vástago de consuelo, y se convirtió en un lugar de reunión en los primeros días de la primavera, un recordatorio de que incluso el suelo más inestable puede dar a luz la fortaleza. La aldea había aprendido la lección más profunda de la raíz, que el verdadero cimiento no es la tierra bajo los pies, sino el coraje dentro del pecho, y que una comunidad se mide no por lo que teme, sino por cómo cuida de sus viudas. Una noche, muchos inviernos después, una Consuelo anciana, sentada junto al fuego en su mecedora, miró a través de la ventana a sus nietos que jugaban en la nieve bajo la luz de la luna. Sus manos, ahora surcadas de arrugas y venas, reposaban en su regazo, las mismas manos que habían empuñado un hacha contra las entrañas de la tierra. Ya no recordaba el terror, sino el ritmo del golpe, la textura de la madera ancestral y el primer aliento de calor que le había devuelto el alma al cuerpo. Ya no le contaba a nadie historias de un padre valiente en las estrellas. En su largo silencio, había comprendido que el cielo observa, pero es la tierra la que responde a quien tiene el valor de exigirle. Y en el reflejo del cristal, no vio a la guardiana del fuego de la leyenda, sino a la mujer que fue, es y sería, un techo para sus hijos, tan firme y tan recto como las paredes que ahora la cobijaban. Cuando la muerte vino a buscarla, no llegó como el lobo del invierno, sino como un viejo amigo que la esperaba pacientemente al calor del hogar. En su lecho, rodeada por los rostros de sus hijos y nietos, la anciana Consuelo hizo una última petición. Su voz, ahora un susurro quebradizo como una hoja seca, señaló el trozo de raíz que aún reposaba junto a la chimenea. «Quemen el corazón del gigante», ordenó con una chispa de su antigua firmeza. Sus hijos, que habían crecido viendo aquella reliquia como el cimiento de su familia, dudaron, pero en los ojos de su madre vieron la necesidad de cerrar el último capítulo. Con una solemnidad que rozaba lo sagrado, llevaron el corazón del gigante al fuego por última vez. No ardió con la furia de la supervivencia, sino con la paz de una misión cumplida, una brasa serena cuya luz rojiza era una última caricia en los rostros de su estirpe. Cuando la última ascua se extinguió en la oscuridad, Consuelo ya se había marchado con ella, devolviendo a la tierra el fuego que una vez le arrebató. El humo de aquella última hoguera, denso y con el inconfundible aroma a tierra antigua, ascendió por la chimenea recta y se disolvió en el cielo del amanecer, una señal que la aldea entera supo interpretar. No hubo lamentos, sino un profundo y respetuoso silencio. La guardiana del fuego había completado su vigilia. En los años venideros, el hogar de su casa recta permaneció vacío, un altar mudo a su memoria. La leyenda ya no necesitaba el calor de la madera para contarse, pues ahora ardía en el corazón de la gente. El vástago de Consuelo, el árbol que creció sobre las ruinas, se convirtió en el verdadero monumento, sus ramas extendiéndose hacia el cielo con la misma rectitud que ella había forjado para su familia. El fuego se había extinguido para siempre, pero la raíz de su historia ya era un bosque inquebrantable en la memoria de su pueblo. Un legado que enseñaba que el verdadero hogar no se construye con piedra ni madera, sino con la indomable voluntad de arder contra el frío.
Tras su muerte, el hogar de la Casa Recta se convirtió en el único lugar frío de la aldea. Nadie volvió a encender un fuego en él, por respeto a la llama primigenia que allí se había consumido. Pero el calor no abandonó al pueblo. Se había transferido de la madera a la memoria, convirtiéndose en el cimiento invisible de la comunidad. Las generaciones futuras ya no veían el invierno como un enemigo al que temer, sino como un viejo adversario al que se le podía mirar a los ojos. Aprendieron que la verdadera fortaleza no residía en la dureza de la piedra o la abundancia de la leña, sino en la voluntad de buscar el calor en el corazón mismo de la adversidad. Las disputas en la aldea se resolvían con una nueva pregunta: ¿qué habría hecho la guardiana? Y la respuesta siempre apuntaba hacia una solución tan tenaz y audaz como arrancarle el sustento a una ruina. Con el paso de los siglos, los detalles de la vida de Consuelo se desvanecieron como el humo de su última hoguera, pero la esencia de su leyenda se petrificó en el alma del pueblo. Los viajeros que llegaban a aquel rincón de las montañas notaban algo distinto en el aire, una rectitud en las construcciones y en la mirada de sus gentes, una resiliencia que no se apoyaba en la riqueza, sino en una certeza interior. Cuando preguntaban por el origen de aquella fortaleza, los ancianos no señalaban un castillo ni un campo de batalla, sino un claro en el bosque donde un árbol solitario crecía, recto y desafiante, sobre un suelo que alguna vez fue inestable. Y contaban la historia no de una viuda, sino del pacto que su pueblo hizo con el coraje. La historia de cómo aprendieron que para enderezar el mundo a veces es necesario que una sola mano se atreva a golpear en la oscuridad hasta hacer arder las mismas raíces del miedo. Mucho tiempo después, cuando el nombre de Consuelo era ya más leyenda que recuerdo, otra mujer se encontró de cara al esqueleto del invierno. Su casa no estaba torcida, pero sí su suerte. Una plaga había arrasado su cosecha y la enfermedad postraba a su marido. El humo de su chimenea se hizo ralo y débil, una señal de angustia que en otros tiempos habría sido ignorada o, peor aún, respondida con recelo. Pero en aquella aldea, la memoria de la guardiana del fuego era una brasa que nunca se enfriaba del todo. Los más viejos, al ver la palidez en el rostro de la joven, no vieron a una desdichada, sino la oportunidad de honrar el pacto no escrito que cimentaba su pueblo. No esperaron a que ella desafiara a la tierra ni a que luchara sola en la oscuridad. Al alba, una procesión silenciosa llegó a su puerta, no con acusaciones, sino con carretillas cargadas de leña, sacos de harina y herramientas. El descendiente del herrero, sin decir palabra, comenzó a reparar el techo con goteras, mientras las mujeres llenaban su despensa. Nadie dijo: «Te lo has ganado». El vástago de Consuelo, ahora un árbol centenario, les había enseñado que un hogar recto no se gana, se construye entre todos. Así, el verdadero milagro de la casa torcida no fue que una mujer la venciera, sino que, desde entonces, en aquella aldea, ninguna viuda volvió a enfrentarse sola al invierno. La joven mujer, con lágrimas en los ojos, no sintió el peso de la deuda, sino el alivio de pertenecer. Comprendió que no le estaban dando limosna, sino que la estaban invitando a ocupar su lugar en la leyenda. El calor que pronto llenó su hogar no era solo el de la leña, sino el de la memoria colectiva, un fuego que Consuelo había encendido hacía siglos y que ahora le tocaba a ella recibir para mantenerlo vivo. Aceptó la ayuda con la misma dignidad con la que la guardiana había aceptado su hacha, sabiendo que un día sería ella quien llevaría una carretilla a la puerta de otra casa, cuya chimenea amenazara con callarse. Y así, la historia dejó de ser un simple cuento para convertirse en un rito. Cada año, al caer la primera helada, los habitantes del pueblo no se encerraban en sus casas. Se congregaban bajo las ramas del vástago de Consuelo. No era una ceremonia religiosa,
sino un censo del corazón. Cada familia llevaba una ofrenda simbólica, un trozo de pan, una rama de leña, pero el verdadero propósito era mirar a los ojos de los vecinos y evaluar, en silencio, quién necesitaría más calor durante el invierno que se avecinaba. El árbol, nacido de la ruina, les recordaba que la comunidad era un organismo vivo, una raíz compartida que se fortalecía al sostener sus partes más frágiles. El miedo al invierno había sido reemplazado por la responsabilidad de ser, todos juntos, un único y gran hogar. Los mercaderes y viajeros que con el tiempo pasaban por la aldea notaban una extraña solidez en aquel lugar, una rectitud que iba más allá de la plomada de sus muros. No había mendigos en sus calles, ni disputas a gritos por el reparto del agua o la leña. Su economía no se basaba en la abundancia, sino en un complejo y silencioso sistema de deudas de gratitud, en donde cada familia era a la vez acreedora y deudora del bienestar común. Cuando algún forastero, intrigado, preguntaba por el secreto de su prosperidad en una tierra tan austera, se le hablaba de una casa que ya no existía y de una guardiana cuyo fuego ya no ardía. Se marchaban con la sensación de haber visitado un lugar donde las leyes de la supervivencia habían sido reescritas, no por un rey o un dios, sino por la memoria de una viuda. Y así, la paradoja final se hizo ley en aquel rincón del mundo. La casa más inestable había dado lugar a la comunidad más sólida. La raíz que partía los cimientos se había convertido en el cimiento de todos. El fuego secreto de una mujer desesperada se había transformado en la luz pública de su pueblo. Comprendieron que la tierra no es intrínsecamente hostil o benigna, simplemente responde al temple de quienes la habitan. Y donde una vez el miedo vio una maldición que torcía la piedra, el coraje de una madre había encontrado un corazón. Lo había puesto a arder y con su calor había enderezado el alma de un pueblo para siempre. Con el tiempo, la leyenda de la guardiana del fuego desbordó los límites de su propio valle. Los mercaderes y pastores que trataban con la aldea no se llevaban solo lana o queso, sino también el calor intangible de su historia. Se contaba en otras aldeas, en noches de ventisca, no como un cuento de fantasmas, sino como un manual de supervivencia del alma. La gente entendía que cada comunidad tenía su propia casa torcida, sus propias raíces ocultas de miedo y escasez, y la historia de Consuelo era la prueba de que en las entrañas de cada ruina yacía un invierno de calor, esperando el hacha de una voluntad inquebrantable. Así, el vástago de Consuelo proyectaba una sombra que no era de oscuridad, sino de refugio. La aldea dejó de ser un lugar en el mapa para convertirse en una idea, la de que la verdadera arquitectura de una comunidad no se mide por la rectitud de sus vigas, sino por la forma en que se inclina, unida, para sostener a quien está a punto de caer. El fuego se había extinguido, la raíz era polvo y la mujer era un eco. Pero su acto de rebeldía solitaria se había convertido en la raíz invisible y eterna que ahora sostenía a todos, un corazón comunal que ardía en silencio, inmune a todos los inviernos por venir. El tiempo, que todo lo deshace, no pudo erosionar aquella historia. Al contrario, la pulió hasta convertirla en un proverbio. El cuento se incrustó en el lenguaje del valle. Tener madera de raíz se convirtió en el mayor elogio a la resiliencia. Calentar la casa torcida de alguien pasó a significar ayudar a un vecino en desgracia sin hacer preguntas, con la misma urgencia silenciosa con la que Consuelo había empuñado su hacha. El paisaje mismo se convirtió en un libro abierto cuyas páginas contaban la leyenda. El sendero, que aún serpenteaba hasta el solar vacío, era el camino del miedo, mientras que las calles rectas del nuevo pueblo eran el camino del coraje compartido, y el vástago de Consuelo, con su tronco erguido y sus raíces profundas,
dejó de ser un simple árbol para ser la brújula moral de la aldea, señalando siempre hacia arriba, hacia la luz, desde el suelo más incierto. Y así, la leyenda cumplió su destino final. Dejó de ser un recuerdo para convertirse en un instinto. El fuego ya no era solo una defensa contra el frío, sino el símbolo del deber comunal. El invierno ya no era un castigo de la naturaleza, sino la estación que ponía a prueba la rectitud de sus almas. Un viajero que llegase a la aldea siglos después no encontraría monumentos de piedra ni placas conmemorativas. En su lugar, hallaría algo mucho más extraordinario, una comunidad donde ninguna puerta se cerraba por completo al anochecer y donde el humo de una chimenea siempre encontraba eco en la de al lado. Y comprendería, sin necesidad de palabras, que el verdadero progreso de un pueblo no se mide en la altura de sus torres, sino en la ausencia de frío entre su gente, y el tiempo, que es un río que todo lo arrastra, borró los nombres y las caras, pero no el hueso de la historia. El vástago de Consuelo se hizo un árbol tan antiguo que sus raíces parecían sostener el valle entero y su copa conversar con las nubes. Ya nadie recordaba los detalles exactos del hambre de la viuda o el color de sus ojos. Pero la leyenda se había fundido con el paisaje. Era la dureza de la piedra, la tenacidad del musgo que crecía en ella y el calor inexplicable que anidaba en el corazón de la aldea, incluso en las peores ventiscas. La historia ya no se contaba, se respiraba, porque el legado final de Consuelo no fue el fuego, ni la madera, ni siquiera la casa recta. Fue el eco del hacha, un eco que resonaba no en los oídos, sino en los actos. Resonaba cada vez que una mano compartía su pan, cada vez que una espalda se inclinaba para aliviar la carga de otra. La casa torcida había tenido que derrumbarse para que sus cimientos se esparcieran y se convirtieran en los cimientos de cada hogar. Y así, la aldea aprendió la lección definitiva inscrita en la madera de la raíz, que un hogar no es el techo que te cobija, sino la certeza de que nunca, jamás, te dejarán arder solo en el frío. Generaciones más tarde, cuando los mapas cambiaron y los reinos cayeron, la aldea permanecía, un anacronismo de solidaridad en un mundo cada vez más recto y, sin embargo, más quebrado. Los cartógrafos y eruditos que la visitaban buscaban el secreto de su inusual resistencia. Analizaban su tierra, sus aguas, su arquitectura, pero no encontraban explicación a por qué aquella comunidad prosperaba donde otras, con más recursos, se marchitaban. No encontraban minas de oro ni tierras especialmente fértiles. El único tesoro que los aldeanos les ofrecían era una historia sobre una casa torcida, un cuento que los forasteros anotaban como folclor pintoresco, sin comprender que no era un cuento, sino los planos fundacionales de su sociedad, un manual de ingeniería del alma. Y así, al final de todos los tiempos, si un último viajero llegara a un valle donde solo quedara un árbol centenario creciendo desafiante sobre los cimientos invisibles de una ruina, no necesitaría oír la historia, sentiría el calor que aún emana de esa tierra. Porque la casa torcida se había derrumbado, el pueblo podría algún día desaparecer y el nombre de Consuelo ser olvidado, pero la verdad que ella desenterró con un hacha se había hecho eterna, que la civilización no comienza con la primera casa recta que se construye, sino con la primera mano que se niega a dejar que su vecino pase frío en la oscuridad. Esa verdad nunca fue tallada en piedra ni escrita en pergaminos. No necesitó de cronistas, porque su tinta era el humo compartido de las chimeneas y sus páginas, los rostros de los niños que crecían sin conocer el frío de la soledad, mientras otros pueblos levantaban estatuas a sus héroes de guerra. Esta aldea honraba a su heroína de invierno, manteniendo el fuego del vecino encendido.
Su historia no era un monumento que se visitaba, sino un músculo que se ejercitaba con cada acto de ayuda mutua, un conocimiento silencioso que pasaba de una generación a otra no en las palabras, sino en el peso de un saco de harina entregado sin que nadie lo pidiera. Por eso, cuando los emisarios del mundo recto llegaron con sus mapas, sus leyes y sus contratos que medían la tierra pero no el corazón, se encontraron con una resistencia que no podían comprender. Intentaron comprar el solar del vástago de Consuelo, ofrecer oro por el secreto de su cohesión, imponer la lógica de la deuda escrita sobre la de la gratitud vivida. Pero chocaron contra una comunidad que no se regía por lo que estaba sobre el papel, sino por lo que ardía bajo el suelo de la memoria. La aldea, en su sabiduría torcida, les demostró que una sociedad no se quiebra por las casas inclinadas, sino cuando se olvida de que el verdadero propósito de un muro es proteger del viento al que está al otro lado, sea quien sea. Los hombres de las líneas rectas se marcharon, no derrotados, sino desarmados. Llevaban sus pergaminos vacíos y una pregunta que pesaba más que cualquier tesoro. ¿Cómo era posible que una comunidad cimentada en una ruina fuera más sólida que sus ciudades amuralladas? En sus informes describieron la aldea como un caso de prosperidad anómala, un reducto primitivo regido por un folclore ineficiente. Pero en la soledad de sus viajes de regreso, la historia de la viuda y la raíz resonaba en sus mentes, una grieta sutil en la perfecta fachada de su lógica. No se llevaron la tierra, pero la aldea, sin saberlo, les había arrancado un trozo de su certeza, y así el legado de la casa torcida se completó. Nunca fue una estructura de piedra y madera, sino una lección viva sobre la gravedad del alma. Enseñó que la verdadera rectitud no se mide con una plomada, sino con la inclinación de un cuerpo que se agacha para levantar a otro. Que los cimientos más firmes no se hunden en la tierra, sino en la memoria compartida, y que el fuego más duradero no es el que consume la leña, sino el que se enciende en un corazón y se propaga a todos los demás, hasta que ya no existe un hogar, sino el hogar, un calor único y comunal que mantiene a raya a todos los inviernos del mundo, para siempre. Con los siglos, el vástago de Consuelo se convirtió en un enigma para el mundo exterior. Botánicos y madereros que se aventuraban en el valle quedaban perplejos ante su madera, de una densidad y rectitud imposibles para el suelo inestable sobre el que se erguía. Lo que sus ciencias no podían medir era que el árbol no extraía su fuerza de la tierra, sino de la historia. Sus raíces, en lugar de romper, tejían una red invisible que suturaba las viejas heridas del terreno, y en el patrón de su corteza los ancianos decían poder leer no los años, sino los inviernos superados en comunidad. No era un monumento a una mujer, sino la encarnación de su voluntad. Un eje viviente que demostraba que la verdadera fortaleza no consiste en olvidar la ruina, sino en crecer a través de ella, recto y desafiante, hacia el cielo. Así, el legado definitivo de la casa torcida no fue la vivienda recta que la sucedió, sino la arquitectura invisible que erigió en el alma de su gente. Aprendieron que una comunidad no es un conjunto de hogares individuales, sino un único techo compartido, sostenido por la voluntad de cada uno de ser viga para el otro. El fuego que Consuelo le arrancó a la tierra fue devuelto con creces, no en cenizas, sino transformado en una brasa comunal que ardía en el centro de su identidad. Una llama silenciosa e inextinguible que probaba, generación tras generación, que el camino más recto hacia la supervivencia se encuentra a menudo abrazando lo que está quebrado, y que el único hogar, verdaderamente indestructible, es aquel que se construye juntos, sobre los cimientos de un miedo compartido y vencido. Los descendientes de la aldea, dispersos por el mundo en épocas posteriores,
Llevaban consigo no un apellido ni una herencia material, sino una extraña calibración del alma. Podían identificar la inclinación en las estructuras sociales que encontraban, la frialdad en la abundancia, la soledad en las multitudes, las paredes falsas de la cortesía que ocultaban las raíces del miedo. Y sin saber del todo por qué, sentían el impulso instintivo de buscar el atizador, de golpear suavemente para encontrar el hueco, de empuñar el hacha metafórica de la acción directa y la ayuda sincera. Eran constructores silenciosos, enderezando las vidas que tocaban no con sermones, sino con el calor práctico de un fuego compartido, perpetuando una leyenda cuyo nombre habían olvidado, pero cuyo eco les dictaba cada uno de sus actos más nobles. Y así, en el gran libro del tiempo, donde se narran las gestas de reyes y la caída de imperios, la historia de la Casa Torcida ocuparía apenas una nota al pie, invisible para la mayoría. Pero para aquellos que entienden que el mundo no se sostiene por sus grandes estructuras, sino por la suma de sus pequeños fuegos, esa nota lo sería todo, porque narra el momento preciso en que un ser humano, despojado de todo salvo de su voluntad, se negó a aceptar el frío como destino, y al hacerlo, no solo se calentó a sí misma, sino que enseñó a toda su estirpe una verdad tan antigua como la primera noche, que el miedo es, en última instancia, solo una forma de madera esperando la chispa del coraje para convertirse en luz. Y así, el mayor triunfo de la Casa Torcida fue su propia desaparición, pues no legó una estructura para ser admirada, sino una forma de habitar el mundo, una que enseñaba a mirar más allá de las fachadas rectas para encontrar las grietas por donde se colaba el frío en la vida de los otros. Era un conocimiento que no se enseñaba en libros, sino que se transmitía en el peso de un madero ofrecido sin pedirlo, en el calor de una sopa compartida en silencio. Mientras el resto del mundo construía fortalezas para aislarse, aquella aldea había aprendido que la única estructura imperecedera era la que se tejía con los hilos invisibles de la mutua dependencia. La lección final, inscrita en el aire mismo del valle, era una paradoja que el mundo de la plomada y el nivel jamás comprendería, que la verdadera estabilidad no nace de la perfección de los cimientos, sino de la capacidad de una comunidad para inclinarse junta, como un solo cuerpo, para sostener su parte más débil sin quebrarse. La casa se había derrumbado, pero su inclinación se había transferido al alma de la gente como una brújula moral, enseñándoles que el camino más recto hacia la humanidad es, a menudo, el que se atreve a torcerse por compasión, y que el único fuego que de verdad ilumina el mundo no es el que consume el bosque, sino el que una mano solitaria se atreve a arrancar de sus propias ruinas para, con su luz, mostrar a los demás el camino a casa. Y así, con el tiempo, el último vestigio físico de la historia se desvaneció. El vástago de Consuelo, tras una vida que abarcó eras, fue derribado por una tormenta que pareció un saludo final de la naturaleza. Pero su caída no dejó un vacío, sino que reveló la verdad definitiva. La leyenda ya no necesitaba un ancla en el mundo material. No había tumba que visitar ni ruinas que señalar, porque el monumento no era de piedra ni de madera, sino de carne y hueso. Era la propia aldea. Un organismo vivo cuya circulación sanguínea era la ayuda mutua y cuyo esqueleto era un pacto de calor. Los forasteros que llegaban buscando el origen de aquel milagro social se marchaban perplejos, pues buscaban un secreto donde solo había una práctica. No había una doctrina que aprender, sino un frío que sentir en el vecino y una leña que compartir. La historia de la Casa Torcida se había disuelto en el instinto, convirtiéndose en la ley no escrita que gobernaba el clima moral del valle.
Y esa fue su herencia final, una verdad tan simple como un hachazo y tan profunda como una raíz, que enseñaba que la civilización no es más que la larga y paciente tarea de enderezar el mundo, no construyendo muros más altos, sino asegurándose de que, del lado más frío de cualquier pared, siempre haya un fuego esperando. El eco de la historia no se limitó a las montañas. Viajó en la sangre y en los huesos de quienes partieron, un instinto silencioso que despertaba ante el más sutil crujido de la desgracia ajena. Siglos después, en una ciudad de acero y cristal cuyas líneas rectas eran un insulto a la memoria de cualquier cosa torcida, un joven descendiente de aquel linaje sintió el temblor. Su vecina, una anciana que vivía sola, había dejado de salir. El correo se acumulaba en su puerta, un pequeño montón de nieve de papel que a nadie parecía importarle. La lógica de la ciudad dictaba la no intervención, el respeto a una privacidad que a menudo era solo otro nombre para el abandono. La historia de Consuelo nos enseña que, pero en las venas del joven fluía el recuerdo de una raíz. No conocía la historia completa, solo el proverbio familiar que su abuela le repetía: nunca dejes que el frío de una pared separe dos fuegos. Aquella noche, ignorando las normas no escritas de la indiferencia urbana, cocinó una sopa caliente y llamó a la puerta de la anciana. No fue un hacha lo que empuñó, sino una cuchara, y el fuego que encendió no fue de madera, sino de conversación. En el pequeño círculo de luz y calor que crearon en la cocina de la anciana, la casa torcida de la soledad comenzó a enderezarse. Y así se demostró la verdad final, que la raíz del gigante no se había extinguido, sino que se había hecho semilla, capaz de germinar en el más estéril de los suelos, esperando siempre la mano de un descendiente que recordara que el único propósito de tener calor es compartirlo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia a través de la sabiduría ancestral